Muy buenas noches, mi nombre es Grexer Orellana, soy estudiante de la especialización en Derechos Humanos. Específicamente les voy a hablar sobre el estudio de casos sobre derechos humanos. Pertenezco al Centro Local Lara y estudio a distancia en esta prestigiosa universidad. Ok, a lo largo de esta exposición voy a desarrollar lo referente a los datos del caso de estudio o caso hipotético desarrollado, cuáles fueron los hechos resaltantes que ocurrieron en esta situación, cuáles fueron los derechos humanos violentados y las conclusiones a las que pude llegar. Primero con los datos del caso. Específicamente el caso es de una señora de 42 años llamada Elerna de Bayo, la que vive en una tribu denominada Guaraguara. Específicamente es importante destacar que en el contexto sociocultural o socioeconómico pertenece esa tribu a un 25% de la población de ese país y el cual 85% vive en pobreza extrema. Es decir, que este es un factor importante a tener en cuenta en el contexto social del caso. También Elena se encarga de todas las actividades domésticas, tiene un huerto, además se encarga de 6 hijos, tiene 4 varones y 2 hembras y al mismo tiempo está casada con un señor el cual tiene como característica ser violento. ¿Qué hechos importantes ocurrieron en lo que fue el caso hipotético? Bueno, que Elena había tenido a su hija enferma, su hija María de 7 años, por lo cual no pudo realizar las obligaciones que le exigía su esposo, lo cual era tenerle la comida lista cuando llegara del trabajo y tenerle la cama caliente. Como no pudo cumplir con esto, ¿qué pasó? Él la golpeó con una varilla y al mismo tiempo también la pateó, es decir, la lastimó y bueno, ocurrió un hecho de violencia. También posterior a este hecho, su hija María estuvo bastante enferma. Como ya se había dicho, esto por la fiebre que tenía. ¿Qué pasó? Decidió la madre, Erlena, llevarla al hospital para que la pudieran atender. Fue al hospital, al ambulatorio, no tener los insumos, la mandaron al hospital. Luego de tener 19 personas por delante, le dijeron que se esperara y luego al final le dijeron que no tenía los insumos, por lo cual no pudieron atender a su hija. ¿Qué también pasó? Ella se consiguió una señora que le pidió o le dijo que puede denunciar, fue a la jefatura de policía donde fue a denunciar a su esposo por violencia, a lo cual los policías no le prestaron atención. Ella les reclamó porque no le prestaba atención y ellos la acusaron de violentar la autoridad y la detuvieron, por lo cual también la sometieron a una situación bastante precaria donde, como podemos ver, no le permitieron ni siquiera ir al baño. Ahora bien, luego de dado el contexto del caso, ¿qué derechos humanos específicamente fueron violentados? Bueno, primero que nada, el derecho a la vida. ¿Quién violentó el derecho a la vida de Erlena? Bueno, su pareja, el cual la golpeó y recordemos que muchas veces estos casos de violencia doméstica suelen terminar en asesinato por la golpiza tan fuerte que le dan a sus parejas, los hombres. Cuando hablamos del derecho a la vida, toda persona tiene derecho a la vida para que se respete. Este hecho está protegido por la ley. Todos estos aspectos de derechos humanos que voy a estar explicando me basé en la Convención de San José. Al final les coloco la referencia de la cual tomé la información. Siguiendo el caso, también se violentó el derecho a la integridad personal. Como podemos ver acá, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles. Bueno, en el caso, como pudimos ver, específicamente a la señora, ella no le respetaron su integridad moral porque simplemente, sobre todo los funcionarios de policía, no tomaron su denuncia, sino que más bien se burlaron de ella, por lo cual no están también cumpliendo con su deber como aspecto de la justicia. Tampoco se debe ser sometida una persona a tratos crueles. A ella fue sometida a tratos crueles, ni siquiera la dejaron ir al baño, la colocaron en una celda sin ni siquiera ventana ni luz, es decir, toda oscura. Imagínense cómo pudo haberse sentido esa señora de paso con la hija enferma. Ni siquiera en el contexto se supo que si pudo o no resolver con su hija que tenía una fiebre muy alta. También hablamos del derecho humano, es la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Nadie debe ser sometido o constreñido a ejercer un trabajo forzoso.
Recordemos que ella tenía que hacer todas las labores del hogar y si no lo hacía, el esposo la golpeaba, por lo cual podemos hablar un poco, no tanto esclavitud, sino más bien de servidumbre, porque él tenía que cumplirle los deberes como esposa, como mujer, y si no, simplemente había violencia, por lo cual podemos hablar que había una especie de servidumbre en el caso de ella. ¿Qué otro derecho humano también fue violentado? Bueno, el derecho a la libertad personal. Cuando hablamos de derechos, decimos que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en causas y condiciones fijadas por las leyes. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Recordemos que la señora, al reclamar que no le prestaban atención por su denuncia, ella se molestó, es natural, y ella le reclamó a los policías y los policías en represalia, ¿qué hicieron? Bueno, la detuvieron de manera arbitraria porque dijeron que había violentado el derecho a la autoridad. Aquí podemos ver cómo esa perspectiva, ese cuidado de la mujer, de verdad no fue nada honrado por las autoridades. También tenemos el derecho humano a la dignidad, a la protección de la honra y dignidad, disculpe. Toda persona tiene derecho al respeto a su honra y reconocimiento a su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias abusivas de su vida privada, en la familiar, en su domicilio. Bueno, acá no solamente la policía, sino también su esposo violentó su honra y su dignidad. Recordemos que el principio de la dignidad es el principio fundamental de los derechos humanos, el cual debe respetarse. Entonces, acá tampoco se respetó en el caso de esta señora. Igual de entre hombres y mujeres. Bueno, este derecho humano fundamental, hablamos de la equidad, por lo cual se evidenció simplemente como no fue respetada esa equidad porque el esposo la veía como prácticamente una esclava. La misma cultura de la zona donde ella vive obligaba a las mujeres a este hecho de estar en su casa y también no prestarle atención a la denuncia de violencia también evita que haya una equidad entre el hombre y la mujer. Finalmente, el último derecho humano violentado en el caso fue el derecho a la salud. Recordemos que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho a obtener prestaciones oportunas, profesionales e idóneas. Bueno, la señora, como pudimos explicar en el caso, se acercó al ambulatorio donde no había los insumos para poder atender a su hija. Luego al hospital, donde también la hicieron esperar, tenía 19 personas por delante. Aquí es importante reflexionar un poco sobre la salud como derecho humano. Es importante destacar que los estados deben garantizar la salud, aun cuando un país sea en pobreza extrema como el de la señora Erlina, eh, se deben garantizar condiciones mínimas, sobre todo para estas poblaciones vulneradas o vulnerables, porque ellos no tienen el dinero ni la posición para poder llegar. Como podemos ver, ella se acercó a un servicio asistencial gratuito donde no existían las condiciones necesarias para la atención. Esto también denota la poca preocupación del estado donde ella se ubicaba o donde reside. eh, es un derecho que se debe garantizar en todas las constituciones de los países, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque si no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a la vida. Es decir, son derechos que van de la mano. Para poder gozar de vida, debemos tener salud. Bueno, ¿a qué conclusiones puedo llegar luego de la reflexión, lectura, aplicación de estos principios de los derechos humanos en el marco del derecho internacional? Bueno, primero que nada, que todos los humanos somos iguales. Debe existir equidad entre el hombre y la mujer. No deben existir estos patrones donde la mujer es vejada, es violentada por el hecho de ser mujer y que tenga que estar atada a lo que son solamente las labores de la casa. También nos deja una reflexión muy importante sobre lo que es el acceso a la justicia. Muchas veces en muchos países las injusticias existen y hay que ir a organismos internacionales porque no responden ante lo que son las demandas de violencia o violación a los derechos humanos. En el caso que vimos, se violentaron mucho todos estos derechos humanos que les mencioné anteriormente, dejando a un lado eh, el desarrollo pleno de la persona, porque los derechos humanos buscan eso, el desarrollo pleno de la persona, que las sociedades sean justas, equitativas, por lo cual aquí no se puede evidenciar nada de esto.
Como les indicaba, me basé principalmente en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Aquí podemos ver la referencia, aquí podemos ver algunos de los aspectos importantes de los derechos humanos, como que es la igualdad, la equidad, el derecho al trabajo, a la salud, muchos aspectos de los cuales yo destaqué cuáles se aplicaron al caso específico. Finalmente, muestro una pequeña representación sobre los derechos humanos que en la actualidad existen. Muchas gracias.